Feliz año para todos. Hoy quiero agradecerles por ese soporte que nos han dado durante un año transmitiendo entrevistas con personas que realmente nos inspiran. Y nos satisface muchísimo comenzar el 2025 con una líder que encarna la valentía, determinación, la convicción, el esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad, la iniciativa, la estrategia, su ejecución, con un carácter decidido y gran capacidad para asumir riesgos. María Carolina Machado es una de las voces más firmes en la lucha por la democracia en Venezuela y en el continente. Nos acompaña para hablar sobre su visión de un futuro libre, los desafíos que ha enfrentado y el espíritu inquebrantable que la define. Bienvenida, María Corina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Feliz año para ti, para tu familia. Todas las bendiciones para tu gente querida y para todos los venezolanos en este año único, histórico que está arrancando. Sin duda, María Corina, y realmente para nosotros es bien interesante conocer un poco a esa María Corina Machado, que ha sido un ejemplo para tantos venezolanos, pero también para Latinoamérica y para el mundo entero, dados los reconocimientos bien ganados a través del esfuerzo, del trabajo, y eso lo sentimos todos. Ahora, en varias oportunidades ha señalado que llegó el momento de reinventar a Venezuela, de hablar sobre el futuro y construirlo, hacerlo realidad. ¿Cómo ves ese futuro, María Corina? Ay, Enrique, yo lo veo luminoso. Yo siento que todo lo que hemos vivido los venezolanos en estos años de muchísimo dolor, de pérdidas, de caídas, pero que también nos hemos levantado, se han convertido en aprendizaje. Yo siento que Venezuela está lista como nunca antes, para hacer una transformación total. Porque al final yo siento que estamos viviendo ya el fin de una era y el inicio de una nueva totalmente diferente. Entonces, ¿por dónde arranca todo? Y yo creo que al final este movimiento que logramos construir tan grande, tan profundo en el alma, nos ha unido como nunca antes como sociedad, como nunca antes. Es decir, hoy la sociedad venezolana, fíjate, no tiene diferencias religiosas, ni raciales, ni regionales de un lado u otro del país, ni políticas. O sea, queremos lo mismo. Queremos vivir bien, queremos vivir con dignidad, queremos que nuestros hijos y los que se han ido regresen, queremos tener una Venezuela donde seamos todos iguales ante la ley, donde la propiedad privada es sagrada, donde tú puedes emprender, donde exista justicia. Entonces queremos lo mismo. Y eso nos da una oportunidad única para avanzar en esa transformación que además tiene que incluir la construcción de instituciones democráticas inclusivas, eficientes, transparentes. La verdad es que está todo por hacer, pero yo estoy convencida que tenemos la energía y las ganas de echarle pichón juntos. Sin duda, y hay algo que me recuerda cada vez que te escucho, y es una frase hace muchos años, que fue lo que me inspiró para estar en la política cuando me ha tocado estar. Y, y es una frase que la veo en ti representada, y es: ¿de qué se quejan los buenos de que los malos estén en el poder si los buenos no han querido estar en él? ¿Qué opinas de eso? Mm. Fíjate, nosotros tenemos una generación que le tocó crecer en un momento donde la política y los políticos estaba quizás en su peor momento en términos de la opinión de los ciudadanos, ¿no? Se produjo una crisis de un sistema que yo diría mucho más que un sistema de partidos, ¿no? Hubo una profunda desconfianza y duda hacia el propio sistema democrático. Y que Chávez exacerbó promoviendo la división entre nosotros, ¿no? Y yo tengo que confesar que yo crecí sintiendo que lo último que iba a hacer en mi vida
era dedicarme a la política. Eso no estaba en mis planes, ¿no? Más bien siempre pensé que iba a seguir los pasos de mi papá, que más bien se dedicó como industrial a generar empleo. Bueno, conociste tanto a mi papá. Y de repente, bueno, la vida nos ha puesto a prueba y nos hemos dado cuenta que no hay nada más importante que el poder servir desde el servicio público, ¿no? El poder contribuir a tocar vidas, a cambiar la realidad en un país. Y eso ha ido creando, reinventando, como tú dices, la propia noción de la política y los políticos dentro de Venezuela. Y creo que estamos en un momento maravilloso cuando tú ves a tantos chamos jóvenes en la universidad formándose, que todos o muchos están pensando en este momento de que surja este nuevo país, cómo ellos van a poder servir como médicos, como investigadores, como servidores públicos, como jueces. Es decir, y creo que hay una nueva concepción del servicio público y de que no hay posibilidad de vivir en libertad, prosperidad y con una Venezuela que surja si no tenemos a los mejores hombres y mujeres en el servicio público. Y esto es una maravilla. Fíjate que estás hablando de la espiritualidad que tiene el ejercicio de estar en la política. Y en varias ocasiones has mencionado un, un pasaje de la Biblia, un versículo de Isaías, que es el 40:31, que Mm. hablan, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se alzarán sobre alas como águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. ¿Por qué lo has nombrado en varias oportunidades? Porque ese es un mensaje claro de estar al lado de la verdad. Es que yo creo que este es el espíritu que nos ha animado estos años y la gran lección que nos ha dado la sociedad venezolana, porque cuántas veces nos dijeron, Enrique, durante todo este camino que esto era imposible, ¿no? Que era imposible que levantáramos al país, que la gente quisiera volver a movilizarse, que era imposible que pudiéramos ir a un proceso de primaria sin que el régimen metiera su mano, que la gente estaba desconectada, que los chamos no les importaba la política, que los partidos jamás iban a aceptar ceder el poder a la gente. Y fíjate, fuimos logrando todo, fuimos logrando todo, fuimos logrando todo. Y el régimen lo agarramos totalmente descolocado. No se imaginaron que podía haber este grado de organización, de resiliencia, de inteligencia y de valentía en la sociedad venezolana. Nos lanzamos a un proceso como unas elecciones donde todo el mundo nos decía imposible que lleguen con un candidato, imposible que puedan ganar a todo ese aparataje, a toda la plata del mundo, a toda la represión. O sea, yo te digo, en los últimos días de la campaña era realmente absurdo. O sea, nosotros no podíamos pararnos a poner gasolina en la carretera porque nos cerraban todas las estaciones de servicio, nos cerraban los hoteles, nos cerraban los restaurantes, ya ni siquiera teníamos un camión, no había corneta, era todo en ese plano también espiritual al que haces referencia. Ya yo no necesitaba hablar. Nos veíamos y nos comunicábamos con vernos a los ojos con la gente. Es algo muy íntimo, muy, muy, muy poderoso. Entonces yo siento que la sociedad venezolana, nosotros nos hemos dado unas lecciones espectaculares y esa es la fuerza que hoy nos anima. Y hay gente que ahorita nos dice, no, imposible, porque Maduro no se va a ir bajo ningún concepto. Ya va, nosotros ya los derrotamos políticamente, electoralmente y espiritualmente. Lo que falta, lo único que a ellos les queda, Enrique, lo único, es la represión y el miedo. Nosotros rompemos eso y no queda nada. Se acabó. Y eso es lo importante de este momento, que Y tengamos falta muy conciencia de la poco por fuerza que sumarse. somos. Falta muy poco por sumarse. Exacto, exacto. Y cuando yo digo, vamos a la calle todos. Y por eso cuando dicen que ellos van a traer gente a Caracas, ojalá traigan bastante gente a Caracas. Porque bastante que nos movilizaron a nuestra gente durante toda la campaña. Cuando el señor Diosdado Cabello salía
persiguiéndome por donde yo iba. Yo decía que bueno, ya viene para Turén, ya viene para Guanare, ya viene para Morón. O sea, me parecía maravilloso porque como ellos sí tenían esos autobuses y transportaban a la gente y su gente no les quería ir, entonces la nuestra usaba esos autobuses y llegaba a nuestros actos. Una belleza, porque al final somos un solo pueblo. Y todos queremos lo mismo, Enrique. Y esta gente está derrotada. Y eso es lo importante que debemos entender. Y sí nos falta concretar el paso final. Pero como tú dices, falta muy poco. Quisiera rematar más adelante sobre ese punto que es bien importante. Sin embargo, quisiera eh, preguntarte, ¿qué evolucionó a María Corina Machado? Porque hubo una especie de giro, de viraje, como dice mi libro, el método Vira. Hubo un viraje de María Corina Machado en donde primero se pensaba que no había futuro democrático en Venezuela, donde no había posibilidad de electoralmente alcanzar un triunfo. Sin embargo, sorprendiste al régimen cuando de pronto dices, estoy dispuesta a contarme. ¿Qué hizo que cambiaras de opinión o ajustaras tu opinión? Es que fíjate, en primer lugar, la lucha que hemos dado no es una lucha electoral. O sea, sentir que esto que hemos hecho está en ese plano estrictamente, es no ver todo lo que está por debajo. O sea, nosotros hemos logrado levantar y unir un país, lo hemos hecho todos juntos. Y esto va muchísimo más allá. Y además, como yo te lo hablábamos, para mí esto ha sido un movimiento de redención para la liberación de Venezuela, donde la dinámica electoral fue una parte, pero todo lo demás que ha ido ocurriendo es en una dimensión mucho más profunda, que incluso incluye lo cultural. Yo he hablado hasta de una transformación o de cambios antropológicos, y así lo creo. Entonces, yo siento que lo que fuimos fue alineando todas las fuerzas y sí siento que en mí operó un cambio, pero no en lo táctico político, eh, sino en la profundidad y en la forma de relacionarme con cada uno de los venezolanos. De alguna manera, Enrique, yo siento que yo sí había sido quizás muy cuidadosa, muy prudente, incluso hasta cerrada en algunos temas más personales, ¿no? Una forma como de protegerse uno mismo en un contexto tan agresivo. Uno cuida sus sentimientos, no necesariamente los expresas, los visualizas. Y te digo algo, todo este recorrido desde el año 2023, justo cuando murió mi papá, ahí comencé. Yo me encontré un país que me abrió su corazón de una manera que yo nunca antes había visto tan cruda, ¿no? Tan genuina, tan franca, tan honesta. No sé cómo transmitir esto en todo su alcance. Y ese país abrió mi corazón también. ¿Sabes? Y yo de repente me encontré diciendo cosas que yo antes jamás me hubiera atrevido a verbalizar en público, ¿no? Y de alguna manera creo que ahí sí se creó como una nueva forma de encuentro y de comunicación que para mí fue maravillosa. Recorrer las calles, siempre he pensado que el ejercicio del liderazgo político y el liderazgo en su conjunto tiene que ver es parecido a bailar. Tú líder al encuentro del pueblo, pero hay que ver cómo está pensando ese pueblo, porque la Mm. mayoría de la gente que está en la política, lamentablemente, piensa que puede liderizar desde su oficina o desde reuniones cerradas
pero ese recorrido por el país sin duda hizo que conectaras mucho más de lo que hasta ese momento habías conectado. Y esa conexión hizo que de tus labios saliera lo que estaba en el sentimiento nacional. ¿Tú piensas que eso fue lo que abrió tu corazón? Yo creo que son tantas cosas que han pasado, Enrique. Este, y escuchándote, yo miro hacia atrás y yo digo, Dios mío, cuando me ocurrieron cosas que yo pensé que eran eh, terminales para mí, o golpes horribles, por ejemplo, cuando mm, salió la orden totalmente abusiva de prohibición de salida del país hace casi 11 años, ¿no? Y yo, para mí eso fue, yo sentía, bueno, se me viene el mundo encima, si yo he hecho todo este trabajo afuera, persuadiendo al mundo de lo que ocurre en Venezuela, ¿sabes? Y de repente sentías como que te cortaban las alas, ¿no? Y después, unos años más adelante, cuando me impidieron poder montarme en aviones, ni comerciales, ni privados. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? No voy a poder recorrer Venezuela. Y fíjate que cada una de estas pruebas que te pone la vida, yo digo que a veces Dios lo hace como desafíos, ¿no? Para obligarte a superarlos, a empinarte, a reinventarte. Y si lo logras, mientras más alto el desafío, más arriba quedas. Yo siempre le decía eso a los muchachos de los equipos. No nos podemos achicopalar cuando nos ponen un obstáculo o una barrera, porque eso lo que nos está obligando es a ser aún mejores. Y si la pasamos, no te quiero decir cómo quedamos. Entonces, siento que de alguna manera, viendo hacia atrás y escuchándote, yo creo que eso fue un poco esas fueron las pruebas que Dios me puso, ¿no? No, te, te soy totalmente franca, fueron momentos durísimos para mí, momentos donde yo sentí, bueno, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Y de repente, bueno, surge un nuevo impulso y yo he descubierto que esa experiencia de recorrer el país es para mí como la savia, Enrique. O sea, tú no te imaginas. Te confieso que Ana Corina, mi hija, me escribió una carta bellísima de Navidad y uno de los párrafos decía, mamá, es que recuerdo toda mi vida desde que yo era chiquita, cuando tú regresabas y nos contabas esas maravillas que estabas descubriendo, lo que la gente te decía, los colores, los sabores, los olores, los regalos, las- los testimonios dolorosos, pero también los sublimes. Entonces, yo creo que eso a mí lo que me ha dado es un aprendizaje enorme sobre el país y sobre los venezolanos. Y yo te digo, yo lo digo oye, convencida. Yo creo que todo esto que hemos vivido nos ha hecho a todos mejores personas y también una mejor sociedad. Sin duda, y ahí hay un dicho que dice, y creo que tú lo has utilizado en varias oportunidades, es que Dios le coloca en sus hijos que considera que están preparados las misiones que le toca encarnar en la vida. Y ahora, hablando un poco, ahora has mencionado a tu hija, mencionaste a tu padre, quisiera eh, eh, decirte que viendo tus raíces, entiendo que eres tataranieta de don Eduardo Blanco, historiador venezolano, autor de Venezuela Heroica, libro con el que muchos estudiamos la historia, las batallas, la resiliencia que tuvo Bolívar y Páez y todos los libertadores para alcanzar la libertad para América, Venezuela y 4 naciones más. Y estaba viendo que tu tatarabuelo, creo que es tu tatarabuelo, él eh, se caracterizó por tener una enorme resiliencia, por ser un hombre que no se rendía ante la adversidad, que tenía una gran capacidad para seguir adelante eh, y una gran visión de futuro. Eh, Viéndote, creo que algo de esas raíces
de tu tatarabuelo llevas en la sangre. Se nota. Mira, tú sabes que Eduardo Blanque, él fue edecán de Páez. Y mi abuelita, que ellos se llamaban, yo crecí en sus piernas. Cuando tú me dices, ¿dónde creciste tú? Yo en las piernas de mi abuela, en las piernas de mi mememi, como le decíamos, ¿no? Porque llegábamos del colegio, y mis hermanas salían corriendo para el patio y yo corría, vivíamos en su casa. Entonces yo me sentaba en sus piernas y ella me echaba todos los cuentos de cuando yo era chiquita, que yo le decía, esa era la época de Bolívar. Y ella me decía, bueno, no exactamente, hay unos cuantos años allí en el medio. Pero entonces, toda el testimonio que ella le llegó por su abuelo que adoraba, ella me lo transmitía a mí, yo tuve ese enorme privilegio también. Entonces, yo sí siento que desde muy chiquita, ese amor por Venezuela y esa conciencia de la responsabilidad sobre el futuro de nuestro país, sobre cada niño allá en San Francisco del Guayo que no conocemos, que no sabemos ni siquiera que ya nació, pero que también es responsabilidad de todos su destino. Y es algo que yo lo aprendí en mi casa y se lo escuchaba a mis abuelos, a mis papás, y es algo que yo trataba de transmitirle a mis hijos también. Es decir, oye, quienes más hemos recibido, más tenemos que dar. Mi mamá siempre nos decía eso y yo Así es. me siento muy afortunada porque tuve una familia muy unida, donde mi papá siempre lo que pensaba era el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo. Me decía siempre, Cori, ¿sabes? La familia, tu país, el trabajo, ¿sabes? Era algo que siempre nos lo repetía. Y yo creo que eso es la gran transformación que estamos ahora buscando, ¿no? Y un país donde hemos confluido en esos valores. Y yo digo, Enrique, ¿sabes? Si tú me dices a mí cuál ha sido el gran elemento que ha aglutinado todo esto, porque nosotros no tenemos plata, no tenemos armas, no teníamos medios de comunicación, o sea, ¿qué teníamos durante todos estos años y meses recientes? Un profundo amor a nuestros hijos, porque los queremos de vuelta, queremos que todos ustedes regresen, un profundo amor a nuestra tierra y obviamente un amor infinito por la libertad. Has nombrado a tu papá en varias oportunidades y sé que en una entrevista que escuché tuya mencionabas que sentías a tu papá por todos lados y conociendo a tu papá como afortunadamente lo conocí, era un hombre muy emprendedor y, y siento que tú heredaste ese emprendimiento, esa creatividad, porque me tocó vivir una etapa de tu vida en donde te vi dedicada a la labor social, porque algunos creerán que María Corina siempre estuvo en la política como está ahora, pero esa líder se fue formando entre 1992 y el año 2002. Yo pude observar cómo fundaste, eh, recuerdo que era La Fundación Atenea, Atenea. Sí, Oportunitas, Eureka, sí. eh, y en el 2002 fundas Súmate, a lo cual le quiero dedicar un momento después. Pero dedicabas ese tiempo para ver cómo recogías fondos y ayudabas a los huérfanos, ayudabas a que los niños y jóvenes se formaran mejor. Y en el caso de Eureka, yo era gobernador de Carabobo y recuerdo que te recibíamos en Carabobo y lo que hacías era pedir para que apoyáramos la creatividad, la innovación, no solamente de los jóvenes, sino también de nuestros maestros. ¿Nos puedes hablar de qué motivó esa profunda Ujú. conexión tuya con la que es esa labor social? Mira, yo creo que en ese sentido yo soy una mezcla de mi papá y mi mamá, porque mi papá, como tú dices, es el gran emprendedor, visionario, el hombre más bueno del mundo, te puedo decir, y el más inteligente que ha habido en el planeta, pero de una generosidad infinita. Y mi mamá, una mujer brillante, pero que quiso dedicarle toda su vida precisamente a eso, a la innovación, a la atención de los niños más vulnerables, etcétera. Eureka fue una idea de ella con mi tío Simón, increíble lo que lograron avanzar. Y ahí confluimos, yo creo que con esas dos visiones en mi casa.
y surgieron estas iniciativas que cambiaron mi vida, Fernando, porque sí, yo había crecido más quizás con la ambición gerencial, empresarial de mi papá. Y justo en ese momento, cuando yo también, ¿te acuerdas que yo vivía en Carabobo? Ya nos encontramos. Justo cuando yo di a luz, y yo quizás por eso, porque estaba tan sensible, recién convirtiéndome en mamá, tuve este contacto con el centro, se llama Gustavo H. Machado, del INAM, que cambió mi vida. Y ahí yo dejé todo, dejé mi trabajo, mi carrera como ingeniero y gerente, y nos dedicamos a construir la Fundación Atenea, que cambió mi vida. Yo creía que yo iba a poder entregarle más a esos niños de lo que ellos me dieron a mí, pero al final ellos cambiaron mi vida porque eran muchachitos que estaban en la circunstancia más extrema posible, niños que no tenían familia o que sus familias los habían abandonado o que los habían maltratado o que ellos habían cometido algún delito, que estaban ahí recluidos realmente en condiciones horrendas. Y la transformación que logramos hacer allí, a mí me descubrió una nueva Venezuela por la cual, o gracias a esa experiencia, yo estoy hoy donde estoy. O sea, yo siento que Dios me puso ese momento que me sacudió, que cambió todos mis planes, que afectó tanto a mi familia, pero que me permitió, yo creo que también aprender, crecer y estar aquí hoy. Yo no estaría aquí hoy si no fuera por Atenea. Fíjate tú, pero hiciste un intento por dedicarte a la parte empresarial cuando trabajaste en Valencia. Recuerdo que trabajabas en la industria automotriz. Sin embargo, como que no sentías que ahí vibrabas, pero cuando te mudaste al campo social, bueno, hubo una gran transformación. Pero Mm. ¿qué te llevó? Entiendo que hubo un encuentro tuyo, no sé si fue en el lobby de un hotel, con Alejandro Plas, y conversaron sobre la situación venezolana. Y eso los llevó a fundar a Súmate, que bueno, Súmate es todo un ícono en Venezuela. ¿Cómo fue eso? Fíjate, yo siempre admiraba mucho a Alejandro, que es un súper gerente, consultor, o sea, un tipo increíble. Y yo lo había invitado para que él formara parte de la directiva de Opportunitas, ¿no? Entonces estábamos saliendo de una reunión donde estábamos, eso, diseñando un proyecto para atender a más y más niños y jóvenes en situaciones extremas y cómo podíamos levantar dinero de afuera para traerlo para acá, para proyectos, tú sabes, de entrenamiento, formación y tal. Y cuando estábamos saliendo de la reunión, él me dice, mira, ven acá, vamos a hablar, oye, lo que está pasando, no sé cuánto, tal. Y bueno, de ese encuentro, que efectivamente tú estás bien dateado porque fue en el lobby de un hotel, este, de ahí dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a echarle bola. Y no tenía ni nombre, no tenía ni nombre. ¿Y cómo lo llamamos? ¿Y qué hacemos? Y nosotros agarramos eso, no, pero eso es facilísimo. Necesitamos recoger 6 millones de firmas. Mira, arrancamos 6 personas, cada persona consigue 100 personas, cada 100 personas consigue, y en 2 semanas tenemos las 6 millones de firmas. Bueno, a las 2 semanas teníamos las 6 firmas de nosotros solitos, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta, no, esto es más complicado. Aquí hay que montar toda una estructura y la verdad es que fue un proceso maravilloso para mí también de reinventarme, porque fue yo que venía como mi mentalidad primero gerencial, en el sector privado, después en la asistencia social, y de repente esto era ya activismo ciudadano, no en un partido, pero sí en términos de incursión en la Entiendo que política, ¿no? Súmate jugó un rol muy importante en lo que fue el referéndum revocatorio del 2004 y que de Bueno, allí claro, comenzaron a atacar durísimo a Súmate y por supuesto a tu persona, Alejandro, convirtiéndolos, señalándolos como enemigos de la revolución. ¿Qué rol jugaron ustedes allí en el referéndum? bueno, yo era una absoluta desconocida, nadie en Venezuela sabía quién era yo. Nunca había tenido exposición pública ni nada. Y de repente
de la noche a la mañana cuando montamos la organización y empezamos a recoger las firmas. Y yo me acuerdo que faltaba como una semana para el día del firmazo. Dicen, bueno, pero que hay que dar una rueda de prensa, hay que avisarle a todo el país cómo es la cosa, dónde tienen que ir, tal. Y bueno, ¿quién va a dar la rueda de prensa? ¿Quién va a dar la rueda de prensa? Todo el mundo sacudiéndose, porque todos éramos ingenieros, nadie sabía de política. Y entonces todo el mundo que, tú. Y yo, ¿cómo que yo? Sí, tú. Y yo de la noche a la mañana me veo de repente frente a, eran como 80 cámaras, luces, no sé cuánto. Yo, mi vida, había dado pero en una declaración con un microfonito. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Este, lo que hicimos fue algo tan extraordinario. Cuando la gente, yo recuerdo que el día antes del firmazo, yo decía, "Ay, ¿será que la gente sale? ¿Será que la gente sale?". Y estábamos allí en mi oficina y me acuerdo que hacíamos apuestas como quinielas en la pizarra, ¿cuánta gente va a ir? 500.000, 1 millón, 2 millones. Y yo me acuerdo de una amiga que me llama a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, el día del firmazo, y me dice, te tengo una noticia. Estoy en Petare, me dice. Los cerros bajaron a Imagínate. firmar. Yo en ese momento yo sentí así que se me paraba el alma porque era un momento de encuentro del país, de canalizar todas esas tensiones por una vía pacífica. Y bueno, no, en ese momento quizás no estábamos listos como sociedad y hemos vivido todo lo que hemos vivido desde entonces. Yo Imagínate, sé, eso fue hace 22 años. Digo, estamos igualitos, ¿verdad? yo sentí en el año 2004 que fue como una especie de verdad, marcó como un antes y un después, porque el 2004 hizo despertar a mucha gente de la capacidad de cambiar los resultados que tiene o que tenía o ha tenido a lo largo de todo este tiempo el régimen. A mí en lo personal, recuerdo en el año 2004, gano pero pierdo. Gano todos los diputados de Carabobo, pero anuncian que yo pierdo, pero ganan todos mis diputados. Que bueno, se vio muy claro, pero lamentablemente, bueno, no hubo forma de comprobarlo. Y bueno, pasó lo que pasó. Ahora, ustedes siguieron adelante. ¿Por qué? Porque Súmate comienza a descifrar estas cosas extrañas que estaban ocurriendo. Y en el año 2005, luego que comienzan a fijarte, se comienzan a fijar en María Corina Machado como una potencial o ya un riesgo para la revolución, de pronto eres recibida en la Casa Blanca por el presidente George Bush. Creo que fue en marzo o en mayo del 2005. Bueno, esto prendió todas las alarmas. ¿Cómo fue ese encuentro con George Bush? Bueno, lo primero es que yo lo cuento y hay gente que no me cree. Yo no tenía idea que me iba a reunir con Bush. Yo no tenía idea. A mí me contactaron en particular un congresista de los Estados Unidos, un cantador, que además es muy cercano de la causa venezolana, y me dice, mira, María Corina, necesito que vengas porque nosotros tenemos una fundación y te vamos a dar un reconocimiento y yo quiero que vengas para acá y que le expliques a los venezolanos, a los congresistas de los Estados Unidos, bueno, todo lo que pasó con relación al referéndum, etcétera y tal. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo no? Yo voy a ir. Y todo lo que está pasando en Venezuela, etcétera. Entonces, nada, cuando yo llego a Washington, recibo una llamada de una persona que trabaja en la oficina de la Casa Blanca y me dice, necesito hablar contigo. Bueno, sí, perfecto, mañana. Me dice, no, 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 hoy. Le digo, pero es que hoy es domingo, hoy. Y entonces nos reunimos a tomarnos un café y me dice, te tengo una noticia. Y yo, sí, mañana a las 10 de la mañana, a las 9, 11, ya no recuerdo más o menos, tienes que estar en esta dirección. Cuando yo veo la dirección, digo, pero esta es la Casa Blanca. Me dice, sí, te vas a reunir con el presidente Bush. Digo, sí, sí, yo soy la reina de Inglaterra. Entonces me dice, ¿es en serio? Y yo, ¿cómo? Y digo, pero es que yo no tengo ni ropa. No Imagínate traje ni eso. ropa. ¿Cómo me vas a hacer esto? Esto es mañana. Y me dice, pero no se lo puedes decir a nadie, absolutamente a nadie.
ni a tu mamá, ni a tus hijos, a nadie. Y yo, pero ¿cómo que no puedo? No se lo puedes decir a nadie. Y bueno, así fue. Y yo me di cuenta que tenía una responsabilidad enorme porque era la primera vez que una persona, un venezolano, un ciudadano cualquiera, podía transmitirle al presidente de los Estados Unidos la magnitud del compromiso con la libertad y con la reconstrucción de nuestro país que había en Venezuela. Y bueno, eso fue lo que me propuse y hice lo mejor que pude. Lo hiciste muy bien. Ahora, hubo una etapa de 3 años que quisiera una respuesta tuya sobre lo que significó en tu vida. Porque representaste al Estado Miranda como diputado. En el 2011 eres electa con la más alta votación que ha tenido diputado alguno para llegar al Parlamento. 85% aproximadamente. Eres electa en el año 2012, es la memoria y cuenta de Hugo Chávez. Y en él tú tienes una frase que todo venezolano la recuerda. Cuando le dices, presidente, expropiar es robar. Y, y 2013 sucede que son las elecciones donde Maduro señala que ganó y el Parlamento decide que hasta que no le den las pruebas de que realmente ganó, no lo reconocen como presidente. Ahí hubo una golpiza y te dan un golpe en la cara que bueno, también todos lo recordamos. Seguiste adelante y en el 2014, ante la situación que estaba viviendo Venezuela, las torturas, los presos políticos, etcétera, tú decides que la comunidad internacional tiene que conocer lo que está pasando en Venezuela. Y como la Organización de Estados Americanos no puede recibir a alguien que no represente un país, tú aceptaste la representación alterna, corriendo todos los riesgos, porque tu cargo estaba en juego. Sin embargo, fuiste y hablaste de todo lo que estaba pasando en Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Inmediatamente fuiste sacada del Parlamento Nacional. Quisiera, dándote ese resumen de 3 años, que nos dijeras algo, porque eso fue el gran inicio de quien hoy conocemos. ¿Sabes que te escuchaba ahorita y yo decía, porque uno toma cada una de esas decisiones cuando estás conscientes o al menos tienes conciencia parcial de las consecuencias que eso va a tener, ¿no? ¿Qué fue lo que me hizo levantarme frente a Chávez escuchando sus mentiras? Porque lo que decía era claramente falso y lo hacía en cadena nacional, en frente de los representantes de todos los poderes públicos, del cuerpo diplomático, de los ciudadanos. O sea, yo decía, esto no está bien. O sea, eh, y cuando yo fui a la OEA, yo sabía que eso iba a tener consecuencias terribles para mí. No pensé que tantas, la verdad, no pensé que me iban a terminar sacando a la fuerza del Parlamento, pero sí sabía que podían haber grandes consecuencias. Y se lo dije en su momento Insulza, que era el secretario general de la OEA, ¿no? Tú no sabes lo que a mí me costó poder hablar allí. Llegué a las 9 de la mañana y logré hablar a las 6 de la tarde. Poder ver el cinismo de muchos de los que en ese entonces eran aliados de Maduro, buscando El excusas para ALBA, negar mi los países voz. del ALBA, del Caribe, Sí, muchos votaron, sí, intentaron sabotear. es que sabotearon todo el día. Y al final yo pude hablar a las 6 de la tarde, porque estos estaban todos desesperados y agotados. Y le dije, yo no me voy de aquí hasta que yo hable. Y fuimos y le dimos hasta que por fin, cuando yo terminé, me acerqué a Insulza y él mismo me dijo, ¿tú sabes cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Le dije, sí. Sí. Yo pensé que hasta presa me podían meter. Y aquí estamos. Pero yo creo que era muy importante porque por primera vez se escuchó la realidad de lo que ocurría en Venezuela, en el Salón Simón Bolívar, en el Consejo Permanente de la OEA.
Mira, en 2015 hubo elecciones a la Asamblea Nacional y eres nuevamente inhabilitada. Es decir, que desde el 2005 te vienen siguiendo la pista. Esta revolución, que es otra cosa, te viene siguiendo la pista. Y durante ese tiempo me llamó la atención que desde el 2014 al 2021 eh, llevabas adelante una entrevista semanal que se llamaba Contigo, María Corina, con María Corina, que se transmitía en Radio Caracas Radio de 1 a 2 de la tarde. ¿Qué te llevó a hacer el programa de radio? Mira, mi gran amigo Jaime Nestares me llama y me dice, la gente tiene que escucharte, tú tienes que buscar nuevas formas de transmitir tus ideas. Aquí está esta posibilidad. Y yo, wow, yo nunca en mi vida he hecho radio, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a intentarlo. Y la verdad es que me lo tomaba súper en serio. Yo tenía un equipo increíble con los muchachos de 20 y lo preparábamos bien, con muchísimo cariño, con gran responsabilidad, porque además RCR es una ventana, ahorita no está abierta, pero la abriremos de libertad, de verdad, y me enorgullecía mucho poder estar allí. Me obligó nuevamente a escuchar lo que la gente me llamaba, me decía, aprendí muchísimo. Y fue un momento además de fortalecimiento esos años del partido de 20. Yo, que lo último que pensé en mi vida, Enrique, que yo iba a estar militando en un partido. Lo último, yo decía, no, primero astronauta, o sea, yo no quiero saber nada de los partidos políticos. Y hoy en día sí, yo siento que algo le quiero dejar a Venezuela y creo que es lo más importante que le puedo dejar al país. Un partido político súper energético, moderno, ¿sabes? Abierto, donde se debaten ideas, donde hay política con ética, donde, oye, te toca nada en contra de la corriente porque promovíamos valores, ideas que en su momento no eran las que el país mayoritariamente abrazaba, ¿no? Ir formando a los chamos, ¿sabes? La formación de líderes políticos. Wow, yo creo que esa es la contribución más grande que podemos hacer para la estabilización y el fortalecimiento de la democracia a mediano plazo en el país. Y ojalá sea una organización que me trascienda por muchas generaciones. Han habido, y te felicito por lo que, por esa misión de vida, porque así debe ser. Ahora, hubo un antes y un después en cuanto a la unidad de Venezuela. La unidad se entendía como que un grupo arriba tomaba decisiones y todo el mundo tenía que seguirlos. Yo recuerdo varias veces que veía cosas que no me parecían y si tú los criticabas, entonces tú estabas rompiendo la unidad. Y me recordaba que aquel dicho que dice, cuando los elefantes pelean, lo que sufre es la grama. Eso más o menos yo sentía, porque había una unidad como decretada, mas no realmente afectiva. Y la magia de las primarias provocó que fuese la gente, esa grama, la que decidiera cuál era la unidad que debía existir en el país. Y, y allí se vio claramente, con una elección del 93% para María Corina Machado, en donde la gente decidió que quería una nueva líder de la oposición. Y allí nació una unidad afectiva y luego otro ícono fue cuando gracias a un enorme desprendimiento, y te felicito por, te impidieron también ser candidata presidencial. Entonces, tú te desprendiste de eso y luchaste por Venezuela. Y el 28 de julio del año pasado, 2024, también fue un ícono porque fuimos más allá de la unidad de la oposición. Ya es unidad de todos los venezolanos. Y me sorprende cuando algunos miembros
de esa oposición tradicional han pedido últimamente eh, el cierre de la Asamblea Nacional 2015, sabiendo que, primero, no sé por qué se meten en ese tema. Segundo, la Asamblea Nacional 2015 fue la última elección legítima de Venezuela y gracias a esa Asamblea Nacional 2015, eh, nosotros tenemos ciertos controles que le molestan al régimen. ¿Por qué algunos insisten en que se cierre ese ciclo? Me refiero a Rosales, me refiero a Henry Ramos Alup, a Capriles, que no entiendo por qué andan en algo que en donde el país no está. ¿Qué opinas? Fíjate, yo creo que lo que nosotros logramos con las primarias fue mucho más allá que la coordinación de los partidos o la elección de un candidato o un liderazgo único. Creo que allí lo que se le transmitió a la gente es confianza. Y yo creo que esto es poderosísimo. Y yo creo que ahí fue yo creo que el entendimiento y también la valentía de varios dirigentes políticos que dijeron, ya va, este país quiere otra cosa y lo está gritando de todas las maneras posibles. Entonces fue confiar en la gente y decirle, el poder lo tienes tú. Y la gente se levantó y dijo, el poder lo tengo yo y lo ejerzo. Y fíjate que nos decían, no, van a ir cuatro gatos y la gente no va a salir y se van a caer a piñas contando los votos en los centros y si no hay plata y si el CNE no participa y si el Plan República. Y fue un proceso cívico donde la sociedad se apropió y dijo, esto es mío. Y a partir de este momento yo tengo las riendas de mi destino en mis manos. Muy poderoso, Enrique. Casi 3 millones de venezolanos. Yo creo que esto fue algo que nadie lo vio venir. En primer lugar, el régimen. Y se llevó por delante todo. Todos aquellos que habían estado apostando a que fracasaran, a que no ocurrirían, a que serían intrascendentes. Vino después el fulano referendo del Esequibo, que fue el otro gran error del régimen, porque creyeron que con ese discurso pseudo-nacionalista iban a engañar y manipular a la gente. Y la gente, todo el mundo le dijo, no, no, así no, el Esequibo es nuestro. Pero así no se defiende, ustedes lo están entregando. Y la gente no cayó en esa trampa. Esto fue el contraste de nuestra capacidad de movilización, de articulación y de la debilidad del régimen. Eso fue la anticipación, el preludio de lo que sería el 28 de julio. Insisto, creo que ni el régimen ni algunos actores que les gusta entenderse con el régimen entendieron lo que había pasado en Venezuela. El 22 de octubre del año 2023 se materializó una ruptura con un status quo. Y el país dijo, ahora mando yo, ahora habla yo, ahora yo decido. Y yo creo que esto es algo tan poderoso que trasciende incluso la salida de Maduro, porque claro que vamos a sacar el régimen, o sea, eso yo no tengo duda, unos días antes, unos días después. El gran desafío es la Venezuela que surge entonces, con una nueva forma de relación Estado-ciudadano y entre ciudadanos, y donde los partidos como estructuras de canalización de estas aspiraciones tienen que entender que hay una nueva sociedad y el que no la entienda, pues allá ellos, porque el país le va a pasar por encima y quedarán en la intrascendencia. Entonces yo digo, mira, si algo será implacable, es la historia, con lo que cada quien haga en estas horas. El que hace el bien, el que hace el mal o el que no hace nada. Porque aquí no hay espacio para la indiferencia o la equidistancia, no entre el bien y el mal, no entre la justicia y la corrupción, no entre la luz y la oscuridad. Entonces, quien cree que puede ser indiferente se está poniendo al lado Maduro y así lo juzgará la historia. Si una persona tira la toalla porque te da miedo, porque la amenazan, porque la extorsionan, porque se cansó, bueno, cada quien puede hacer con su vida lo que desee, sus legítimos derechos, y pues simplemente se pone a un lado o se va. Y yo no soy quien para juzgar a nadie que toma esa decisión. De nuevo, lo juzgará la historia. Lo que sí
es que aquellos que se pongan en contra de la aspiración de libertad del pueblo de Venezuela, nosotros los vamos a enfrentar y seremos implacables, porque sobre todo aquellos que se dicen que son de oposición y así lo venden internacionalmente, pero están llamando a la rendición o quieren proyectar su derrota al pueblo de Venezuela, eso es imperdonable. Y eso sí, frente a eso, si no, no nos podemos quedar nosotros callados. Hay que enfrentarlo, hay que denunciarlo y ponerlos a un lado y seguir, porque este pueblo va a ser libre y muy pronto. Así es, así es. Hoy día no se necesita el decreto de guerra a muerte, porque es el pueblo mismo el que está cada día más claro en lo que está ocurriendo. Y aquel que traicione es el pueblo el que lo va desnudando. Y entiendo que la comunidad internacional cada día está más compenetrada con la realidad venezolana, teniendo también claro que todo esto lo dirigimos y lo liderizamos los venezolanos. Sin embargo, el caso de Siria quizás es algo que puede estar dándole dolores de cabeza al régimen, porque se pudo ver cómo los aliados se retiraron. Israel ha logrado debilitar a Irán y a todas sus células mundiales de terrorismo. Rusia está debilitada. Y mira cómo salieron de Siria y lo que parecía increíble, que es que el dictador de Siria se mantuviera, que saliera, perdón, ha quedado demostrado que no hay mal que dure 100 años y tuvo que salir. Eh, la comunidad internacional, la democrática, está bien activa en el caso venezolano. Y aquellos que han sido los aliados del régimen, hoy no pueden hacer mucho. Me pregunto, ¿qué estás avisorando de parte de la comunidad internacional en el caso de nosotros? Fíjate, me parece muy acertado tu mención a Siria, porque creo que tiene muchos elementos en común. Lo primero es eso, ¿no? Un régimen que pretende presentarse guapo y apoyado. Y fíjate, todos los expertos en el Medio Oriente, hasta el día antes de la caída de Assad, te estaban diciendo que no, que esto era para largo. Y fíjate cómo eso era un castillo de naipes, que simplemente se descalabró. La forma como Bashar al-Assad huye y deja todo su entorno ahí abandonado, lo dejó a sus buenas y él se largó. Yo creo que esto es también una campanada para muchos de aquellos que están hoy, los pocos que le quedan soportando a Maduro y darse cuenta de cómo son estos procesos y que están a tiempo de pensar en una negociación que los favorecería a ellos. Una negociación para la transición democrática, pero donde hay garantías. Y en tercer lugar, lo que tú hacías referencia, o sea, ¿quiénes eran los que apoyaban al régimen sirio? Rusia, Irán, Hezbollah. Y no movieron un dedo. No movieron un dedo por las razones que tú describes y otras. Y si no hicieron eso por Siria, que está en su área de influencia geoestratégica inmediata, ¿qué van a estar haciendo esto por Maduro, que además se ha vuelto una figura absolutamente tóxica y que todo el mundo sabe que es absolutamente insostenible? Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a Maduro hoy? Él se ha dado cuenta que todos los que fueron algunos aliados lo han ido dejando. Mira el caso de Brasil, que no permitió que entraran a los BRICS. O sea, y desde luego sabe que estos otros aliados no van a reaccionar. Entonces, quienes lo apoyaban están profundamente debilitados, pero además entiende lo que significa otros cambios que se están dando y otros movimientos que se están dando internacionalmente, incluyendo la nueva administración del presidente Trump en los Estados Unidos, que simplemente con ver quiénes son las personas que ha nominado o designado, son personas que tienen a América Latina y a Venezuela de primera en su lista y que entienden claramente cuál es la naturaleza de este régimen y las amenazas que desde América Latina este representa para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, yo siento que aquellos que tengan un mínimo
de sensatez y de racionalidad en el entorno de Maduro deben estar a estas alturas muy claros de que aquí esto se acabó, que el mundo se les hace cada día más chiquitico y que por su propia bienestar y interés, llegó el momento de aceptar que los venezolanos además no nos vamos a echar para atrás, que esto no tiene vuelta atrás, que ya decidimos y que vamos a hacer valer nuestro mandato Fíjate que del tú has 28 de mencionado julio. lo que va a ocurrir en Estados Unidos durante el mes de enero. Una administración demócrata con Biden a la cabeza que se va el 20 de enero. Una administración que está muy pendiente de lo que ocurre en Venezuela. 20 de enero comienza una nueva administración, un nuevo gobierno de Donald Trump. Y los primeros nombramientos son personas comprometidas con Latinoamérica. Impresionante cómo este país, Estados Unidos, viene dando una vuelta, un viraje a voltear hacia lo que siempre le han llamado el patio de atrás de los Estados Unidos. O sea que creo que en este momento, para la nueva administración, y desde luego la que está saliendo también, pero la nueva administración ha dado claros indicios de que ya no somos el patio trasero, sino que ya nos están viendo como el gran jardín que hay que hacerlo florecer. Y dentro de todo ese panorama, lo que representa Venezuela, porque los problemas que se debatieron más intensamente durante la campaña electoral en los Estados Unidos, todos terminan confluyendo en Venezuela. La migración, las bandas criminales, el narcotráfico, las relaciones con Irán, con Rusia, con China, con Cuba, la crisis energética y la posibilidad de tener el gran aliado energético en nuestro país, porque no hay otro país en el mundo que pueda representar lo que representa Venezuela energéticamente para las Américas. Entonces, es la posibilidad real de transformar a Venezuela, yo siempre lo digo, del hub del crimen en las Américas al hub energético de las Américas. Eso es lo que está en juego ahorita. Yo creo que eso se entiende claramente en los Estados Unidos por los dos partidos, por eso vemos la cantidad de aliados que tenemos en senadores y congresistas de los dos partidos, y creo que cada día lo ve más claro el resto de la región. De modo que yo siento que hoy hay un convencimiento de que es absolutamente inevitable la transición en Venezuela. Esto va a ocurrir y en la medida que ocurra lo más pronto y lo más organizado, será mejor para todos. Pero esto no tiene vuelta atrás. Y por eso, Enrique, yo no quiero despedirme sin insistir en el momento que vivimos y en el hecho de que esto depende de todos. Depende de ti, depende de mí, depende de todos los venezolanos. Y este es el momento de dar el paso, de actuar, de saber que somos esta mayoría apabullante, que lo único que le queda al régimen, lo único, porque le hemos ido quitando todo lo demás, es esa imagen de la represión y el terror que quiere sembrar. Pero si salimos todos Uh -huh. juntos, ahí no hay fuerza represiva que nos detenga. Por el contrario, se nos van a unir, se nos van a unir. Y ese es el gran mensaje que yo te pido a ti y a todos los venezolanos que transmitamos. Estés en la Florida, estés en Madrid, estés en Oslo, estés en la Tierra del Fuego, donde estés alrededor del mundo y donde estés en Venezuela, tenemos que salir juntos. Quisiera terminar el programa eh, mandándole un mensaje, que le envíes un mensaje a la fuerza militar y también a las fuerzas policiales. Son personas valientes, muchos de ellos, que durante la Navidad tuvieron encuentro con sus familiares que están sufriendo lo que vive Venezuela. Y resulta que hay una frase tuya que me encanta, que es, apoyemos a aquellos pocos que todavía no se han decidido. Quisiera que ese mensaje para que llegara a todos ellos. Sí, yo creo que en ese sentido Dios también ha estado a nuestro lado y ha hecho que precisamente sea la Navidad los días que nos han preparado para esta etapa que ya comienza. Y efectivamente,
Cada uno de estos venezolanos, jueces, fiscales, policías, militares, funcionarios, llegan a su casa y ¿con qué llegan? ¿Qué les depositan? $30, $60. Así van a enfrentar este mes cuando ellos ven con sus propios ojos esa corrupción obscena y desenfrenada que además no la restriegan en la cara, ¿no? Con todo lo que se han robado, todo lo que le han saqueado, mientras que ven en sus hogares neveras vacías. Sus hijos, sus sobrinos no van para la escuela, sus hermanos se quieren ir, sus madres lloran desesperadas. Entonces, por el amor de Dios, aquí estamos todos conscientes de que cada uno tiene que poner lo suyo y que este es el momento de dar un paso, porque además es lo que el pueblo mandó y es el deber que tienen al haberse jurado frente a la bandera. Yo confío, yo confío, Enrique, yo confío en que esta es una Venezuela que nos hemos encontrado, que entendemos que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Yo quiero decirles que yo voy a estar con ustedes, con cada uno de ustedes, en estas próximas horas históricas, maravillosas, retadoras sin duda, pero así son, como decía una gran amiga, así son los partos y están haciendo esta nueva Venezuela de la cual todos somos padres, madres e hijos y en la que nos vamos a reencontrar. Así que con mucha fuerza avancemos porque ha llegado la hora y por nuestros hijos, por nuestra tierra y por nuestra libertad. Muchas gracias, María Corina, por esta oportunidad que nos has dado. Hay una frase de Bolívar que nos debe inspirar y es que Dios concede la victoria. A quien es constante, Dios concede la victoria. Felicitaciones por todo lo que se ha logrado y que tengamos todos los venezolanos un gran 2025. Un gran abrazo para ti, los tuyos Amén. y para todos los venezolanos. Para ti también mil bendiciones para toda Venezuela. Gracias, Gracias. Enrique, los quiero mucho.